Bueno, adelante. Eh, Buenos días o buenas tardes. Pues para mí es nuevamente un gusto estar aquí, pues para dialogar de una manera, digamos, más amplia, con dudas, con preguntas, con discusiones. Y quisiera yo retomar lo que estábamos comentando, lo que comentaba David antes de que se empezara a grabar sobre esta otra forma de aprender, que como bien lo apuntaba David, pues es que no todo lo aprendemos de manera en el modelo escolarizado, ¿no? Muchas de las cosas que aprendemos en casa de muy niños, pues las hacemos observando, aunque sí hay una tendencia entre la clase media urbana y en general, digamos, quienes tienen una escolarización mayor de llevar o de tomar este modelo más didáctico de decirle al niño, mira, te voy a enseñar esto y mostrarle un color y este se llama de este color, etcétera, un poquito más apegado a lo que sería este paradigma escolar, por llamarle de alguna manera. Sí, efectivamente, yo creo que no solamente hay esto que tú señalas, David, de un desprestigio, porque efectivamente la escuela se ve como la institución a partir de la cual las personas aprenden y además la escuela ha sido, digamos, concebida o es vista siempre, no porque no sea cierto, pero habría que discutirlo también de otra manera como el vehículo para mejorar socialmente. Y si bien esto era pues bastante, o digamos, era más común esto de la movilidad social a partir de la escolarización en el siglo pasado, cada vez es menos. Lo que estamos viendo es que incluso, pues esta disminución a partir de la pandemia, ¿no? Que por lo menos nosotros estamos observando y creo que, y lo he discutido con otros colegas de otras instituciones, que ha disminuido, por ejemplo, si estaba el número de aspirantes o de personas que quieren entrar, ingresar a un posgrado, y esto lo he platicado con personas de otros posgrados en el país, incluso de licenciaturas, e incluso en los Estados Unidos que cada vez menos jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres quieren estudiar o invertir tal cantidad de tiempo para terminar sin un empleo, ¿no? Y creo que esto también, digamos, la cuestión de la movilidad social influye en términos de qué tanto hoy en día se continúa con este modelo, ¿no? Pero lo que quisiera es plantear que no es solamente el desprestigio, yo siento que el desprestigio está acompañado de la invisibilización y que además hay un estigma. Cuando se habla de los conocimientos no occidentales, los conocimientos de pueblos originarios, casi siempre hay esta referencia, pero es que ese es conocimiento empírico, ¿no? Es como, pues es menos porque no parten de una discusión y reflexión intelectual y plantean hipótesis, pero en realidad son procedimientos distintos y creo que en mucho de esta idea está la noción de que de una división entre el hacer y el pensar, como si el hacer implicara no pensar o pensar implicara no hacer, cuando son procedimientos simultáneos. Y si nosotros vemos cómo se dan los procesos de participación de los niños, de aprendizaje de los niños, pues no es que vayan, por ejemplo, en el caso de amarrar los palcos, o sea, de la construcción del ruedo para las corridas de toros, pero en otros casos, ¿cómo aprenden ellos y conocen muchos, ¿no? Un estudio de una tesis que yo dirigí de maestría sobre un grupo de niños muy pequeños de una comunidad pequeñita de Quintana Roo. Conocí a 17 diferentes plantas medicinales y todo porque tienen la oportunidad de estar presentes cuando además el tío, la tía o alguno de sus familiares es un especialista de salud maya, pues les indican, observan, les piden que vayan, les piden, por ejemplo, que vayan al solar a recoger alguna planta que va a servir para un tratamiento médico. Y siempre es el niño, de todas maneras, está poniendo atención, está observando, lo hace, pero así lo aprende. Y también si hay una reflexión en torno a, pues están pensando, van, salen, lo ven, lo observan, ¿no? Yo creo que
independientemente de si se lanza una hipótesis o no se lanza una hipótesis, ¿no? Que es como el modelo del conocimiento, ¿no? Como se ha concebido en Occidente, hay un procedimiento, hay una manera de construir conocimiento que está contenida en estas formas, en estas otras formas, y que creo que no es solamente desprestigiado, sino es invisibilizado y que a mí, o sea, voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante, porque sí cuestiona mucho esta cuestión del conocimiento, o sea, de no se hacen hipótesis o la gente nada más va y hace conocimiento, produce es puro conocimiento empírico. Entre los mayas de Yucatán, cuando hay una discusión, ¿no? Puede ser entre un grupo y las autoridades o puede ser entre dos grupos en la comunidad o entre dos personas, ¿sí? Y una está a favor de una cosa y otra a favor de otra, o una piensa que las cosas van a suceder de una manera y otro de otra manera. Eh, la discusión termina cuando se dice, bueno, pero es que hay que esperar a ver qué pasa, porque yo no puedo hacer una afirmación de algo que no conozco. Y esta es una manera de pensar y de construir conocimiento que es distinta, ¿sí? Y que ya hace muchísimos tiempo se mostró que en estudios, incluso un estudio que se hizo aquí en Yucatán, que esta noción que nosotros tenemos occidentales de que la lógica es una y todos tienen lógica y que los silogismos son lo que representan esta estructura de lógica, pues son universales y esto no es cierto. Entonces, así como voy a poner un ejemplo concreto. Primero, en una de las discusiones, cuando estábamos haciendo trabajo de campo en Unquini, Campeche, había una discusión porque el presidente de la Junta Municipal decía que tenían que cobrar más los que amarraban los palcos, que son los palqueros, para las corridas, porque, pues, o sea, porque si no, no iba a salir el dinero que se necesitaba, porque hay costos que también ellos cubren en conjunto con la Junta Municipal. Y los palqueros decían, pero es que si nosotros subimos el precio, la gente no va a venir. Y estaba la discusión entre el presidente de la Junta Municipal y el grupo de palqueros. Entonces, lo que pasó fue que dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros decimos que si lo subimos no va a venir la gente y usted dice que sí va a venir la gente. Entonces los palqueros sí subieron el precio, pero no lo subieron tanto como el presidente de la Junta Municipal quería. Y la gente siguió yendo, la gente no disminuyó el número de personas. Entonces con eso se dijeron, bueno, sí se pudo, ya vimos que sí puede funcionar, pero no, a priori no se decide nada. Ahora, en los 70s, 80s, se hizo un estudio en Yucatán aplicando diferentes pruebas. Lo hizo Michael Cole, que es uno de los más importantes representantes o de los fundadores de una corriente de psicología cultural en los Estados Unidos, que él estudió, hizo una serie de estudios y estuvo una temporada en la Unión Soviética, y así fue como él conoció a profundidad el trabajo de Vygotsky. Y Michael Cole es uno de los estadounidenses psicólogos que llevó a Vygotsky e hizo a partir de la propuesta de Vygotsky de psicología sociohistórica, sociocultural, que partía del principio de que los niños y las personas están históricamente situadas, que no hay niños universales, que hay que entender los procesos históricamente situados, como procesos universales biológicos están ligados a un tiempo y un espacio. Michael Cott tomó una de las pruebas que había utilizado un discípulo de Vygotsky en el oriente de Rusia, utilizando silogismos, y los aplicó aquí en Yucatán, teniendo adultos con poco nivel educativo, ¿sí? Y niños y jóvenes que tenían un nivel educativo más alto. Entonces, la manera de aplicar el silogismo era dando las dos premisas, y preguntando. Entonces, si voy a poner el ejemplo que siempre me acuerdo, que es el ejemplo de uno de los silogismos originales que utilizó el discípulo de Vygotsky, que fue en el norte de Rusia, en Siberia, en el occidente. Y él les planteaba, bueno, aquí en el norte todos los osos son blancos.
aquí en esta comunidad, esta comunidad local está muy en el norte, es decir, donde se hizo el estudio, ¿de qué color son los osos? Y la respuesta de los participantes fue, pues yo no le puedo decir, pues yo no sé, yo nunca he visto un oso, yo no puedo hacer una afirmación de... Y eso fue exactamente lo mismo que se encontró Michael Cole cuando hizo un experimento similar, una prueba similar, entre aquellos adultos que tenían poco nivel educativo, mientras que a mayor nivel educativo entre los jóvenes y algunos adultos jóvenes que tenían mayor nivel educativo, que era más o menos secundaria, sí, porque en realidad pues no fue en los 80s esto, sí contestaron correctamente, vamos a decir, lo que se espera dentro de la lógica occidental, porque además se considera una falta de respeto, ¿sí? Mentir. O sea, ¿yo cómo voy a afirmar algo que no me consta? Entonces, esa es otra manera de construir conocimiento que está ligada también a la cuestión de un respeto a la persona, porque si yo no puedo afirmarlo, ¿cómo le voy a decir algo que yo no puedo comprobarlo? Y creo que esto es lo que no se ha podido entender. Creo que el otro problema es que no se ha podido entender es que estas otras formas de aprendizaje, de observación, participación, responden a otra lógica. No se trata de acumular conocimientos por acumular conocimientos, sino que tengan una puesta en práctica que son de servicio a la familia, a la comunidad o a un grupo y que eh, quienes detentan conocimientos más a profundidad, que serían, digamos, por ejemplo, el que tiene más conocimientos, que es el men, que ha sido llamado chamán, pero bueno, es que chamán se aplica para cierta, digamos, tiene un origen muy específico para un tipo de especialista, ¿no? Entonces, este especialista que es el mediador entre el mundo de los seres humanos y los seres extramundanos. Sí, pues digamos, él es el intelectual, él es el que sabe más y está bien, y él lo puede interpretar todo y punto. Para la gente en la vida cotidiana no tiene sentido, ¿sí? Acumular conocimientos. Ahora, eh, esto se ve, por eso se ve como es simplemente conocimiento empírico, porque no se parte como nosotros de los principios eh, eh, que, que, que definen lo que es la ciencia, pero desde el modelo de la física, que ese es el otro problema. Ahora, creo que también hay un elemento que es fundamental. Estas otras formas educativas que una psicóloga estadounidense, Barbara Rogoff, le llama paradigma de aprendizaje mediante observación y acomedirse en labores familiares y comunitarias. Pues es eso, es un paradigma alternativo distinto al paradigma escolarizado. Y no es solamente una cuestión, me parece a mí, educativa, es una cuestión cultural. Todos los saberes, los conocimientos de los pueblos originarios, ¿sí? Se basan en esto que podríamos llamar patrimonio inmaterial, que es no solamente el conocimiento en sí mismo, los saberes, las prácticas, sino el cómo se van transmitiendo. Entonces, yo creo además en ese sentido que esta noción de es que este conocimiento, estos saberes se transmiten de generación en generación, invisibilizan y desprestigian, o sea, no valoran que es otra manera distinta, porque pues sí, todos aprendemos de generación en generación, pero se trata de un paradigma distinto y tendríamos que empezar a hablar y a utilizar un lenguaje distinto, ¿no? Yo tuve el gusto de conocer a María Noel en una reunión, en un congreso en el que ella participó y que uno de los coloquios lo organizó precisamente Bárbara Rogoff y en ella ella mostró una parte de sus estudios que se refería a las formas de aprendizaje náhuatl prehispánicas y justamente, ¿no? Comentábamos cómo hay una enorme similitud, ¿no? En términos de la manera en que aprenden, en que se organizaba la enseñanza-aprendizaje en ese entonces con las formas actuales mayas. Ella publicó un capítulo en un libro que editó Bárbara Rogoff con otras colaboradoras suyas, en donde también hay otros investigadores, está David Lorente y hay otros investigadores que muestran cómo en otras comunidades culturales, en otras comunidades de pueblos originarios en México y otros de otros países de América Latina, tienen formas similares. Y en realidad, si uno ve la historia,
de los procesos de aprendizaje, ¿no? Lo que está documentado, pues realmente la escuela en realidad es muy reciente y es una forma muy, muy situada también, ¿no? Entonces creo que por allí eh, tendríamos que pensarlo de una manera distinta, pero también pensar en lo que implica desde el punto de vista, creo, epistemológico, filosófico, ¿no? Incluso ontológico, esta otra forma, porque está ligada también a una visión distinta del mundo, ¿no? Pues eso era algo que quería decir medio disperso y medio enredado, pero bueno, y no sé No, si... muy bien. Yo no sé si algunos de los presentes quisieran intervenir, Javier. Sí, gracias María Dolores. Creo que ya nos saludamos, pero bueno. Quedó una cosa que es importante que no pudimos hacer la sesión pasada, es que hay una Ujú. palabra que es muy confusa acá en Sudamérica, que es el término abusado, que en Ah, México todo el mundo entiende con el contexto, ¿no? Pero sí cabe aclarar porque sí, acá en Latinoamérica no existe el no, uso que se le da en México. Este, sí, Abusadillo, fulano que es listo, qué sé yo. No, no, acá es concretamente ahora tiene incluso una muy tiene una cercana al connotación abuso negativa, sexual, ¿no? Es lo que creo correcto, que se interpreta acá en primer correcto. lugar, así que por lo menos para que quede ya grabado, para quien escucha la conferencia queda aclarado eso. Sí, Después tengo una pregunta más sesuda, un comentario más sesudo, pero es también aclaratorio porque a mí me enseñaron en la licenciatura, esto ya hace muchos años, que en realidad a partir de Margaret Mead, pues, todos los aprendizajes son culturales, digamos, ¿no? sí, Yo pensé que era un hecho ya consumado, eso que no, digamos que, pero ha de haber quizás otros enfoques más recientes que yo desconozco, que no es un tema que yo esté muy cercano, pero sí me interesa mucho. sí. Este, mm, y bueno, pero que era como algo que estaba, que estaba fuera de Ujú. discusión, digamos que, de hecho, es como el eje de la postura de ella, ¿no? Eso es un Sí, tema completamente cultural, ¿no? sí, sí. Así que sí, podrías aclarar un poco sobre eso, ver cuál es la conexión, o si ya pensamos en otras cosas diferentes digamos. Así Eh, que va por ahí. sí, no, de hecho, digamos, hay todo un trabajo en cuestión de que está muy ligado hoy en día y que justamente lo que se reconoce es que Margaret Mead es de las primeras que documenta cómo los niños aprenden participando en el trabajo adulto. Lo que pasa es que estos conocimientos, esto que sabemos los antropólogos y algunos psicólogos socioculturales, no permea de manera más amplia. O sea, en realidad nosotros lo sabemos, lo discutimos e incluso entre algunos antropólogos que no han entrado a estudiar o no conocen el campo de antropología de la niñez o antropología de la educación, resulta como muy ajeno, es así como, pero eso ya lo sabíamos y ya está, no importa, digamos, como que ya se sabe y cuál es el problema, ¿no? Yo creo que vuelve a surgir esta cuestión a partir de los 80, sobre todo los 90, por dos razones. Una, porque empieza a haber muchas críticas a todas estas visiones sobre todo porque empieza en Estados Unidos y bueno, pues tenemos que reconocer, por lo menos México, nosotros desafortunadamente no hay esta tradición de ver más hacia el norte, más que ver hacia el sur, hacia Sudamérica realmente, o hacia Europa, o hacia todos los lugares. Pero sí hay una crítica muy fuerte sobre todo en psicología, a los estudios que se hacen, que todo lo que se sabe de psicología prácticamente está basado en el estudio o de niños clase media, blanca de los Estados Unidos o de estudiantes de universitarios de los Estados Unidos y se ha visto como universal. Esa es una de las cuestiones básicas y que desata una serie de críticas y de corrientes nuevas. Pero por el otro lado está también toda esta emergencia de lo que se conoce hoy en día de estudios de la niñez y de los niños y juventudes, pero en particular niñez y niños niños y niñas y niñez, que surge tanto en Estados Unidos, pero también en Europa y tiene, digamos, perspectivas distintas, pero todas coinciden con el hecho de que los niños no son pasivos, que los niños tienen agencia, que los niños crean cultura, ¿sí? Que no copian y se cuestiona mucho los conceptos de socialización, de aculturación, porque
tienen una connotación de es alguien que recibe el proceso, la socialización, y esto modifica incluso el concepto de desarrollo, ¿no? De que es cierto, es un proceso biológico, hay cambios biológicos a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero también hay un cuestionamiento a la manera en que se ve este proceso como universal. Justamente una de estas corrientes en Estados Unidos de psicología sociocultural que retoman a Vygotsky y a partir de ahí plantea Cole psicología cultural y Barbara Rogoff lo que hoy se denomina paradigma de aprendizaje por observación y acomedirse. Se basan precisamente en esta noción, digamos, de Vygotsky de que no hay un niño universal, es un niño histórico y como tal tenemos que estudiarlo. Lo que yo creo es que no permea mucho y creo que no permea mucho en muchas ocasiones, incluso a nivel eh, de de autoridades educativas. Creo que en el sector Mm, educativo no llega a, ujú, porque digamos, sí tenemos, y es cierto que sucede, y es cierto que es importante la escolarización, pero también es cierto que dentro de la escolarización, muchos de estos aprendizajes de los niños son invisibilizados, pero incluso dejan de suceder porque van a la escuela. La milpa, por ejemplo, mucho se está perdiendo en el caso de esta forma mesoamericana de producir alimentos, que es todo un sistema agroalimentario, pues se ha perdido mucho en gran parte, digo, aparte de que ha sido visto como un sistema muy simple, bueno, claro, si no produces para el mercado todo es simple, ¿no? Pero porque los niños ya no van, porque para que los niños vayan a la milpa con los papás, pues tienen que dejar ir a la escuela y eso pues tiene consecuencias. Y en gran parte mucho de esto ha sido porque han tenido, desde hace mucho tiempo, los niños, ha habido un montón de programas que dan becas, y esto sí le soluciona a las madres. El problema de, pues, que el uniforme, porque dan que el uniforme, los libros, bueno, no los libros, sino las libretas, en fin, ¿no? Entonces, esto no se visibiliza, no se incorpora y no se trata de que sea un sistema u otro, pero creo que faltaría muchísimo más diálogo. Creo que no hay mucho conocimiento o no se ha extendido tanto. Creo que los antropólogos, muchísimos, la mayoría hoy en día lo tenemos muy claro y lo teníamos muy claro desde los estudios de Margaret Mead, los clásicos que leímos, pero hoy en día no. Ahora, hoy en día, esta discusión también está muy ligada al trabajo infantil. Hay una mm, fuerte discusión de si los niños deben o no participar en el trabajo familiar. Y aquí el problema es que se confunde el trabajo que el capital utiliza, porque el capital va a aprovechar todas las formas posibles que le sean beneficiosas para incorporar a quien sea al trabajo y explotación. Mientras que los niños cuando participan con la familia es otra manera distinta, es parte, como decían, o sea, desde las labores familiares, pues yo ayudo a mi mamá porque porque es mi familia, ellos me quieren, o sea, se ve como parte de la responsabilidad de tener entendimiento. De hecho, hay toda una serie de movimientos a nivel internacional de niños, de niñas, de adolescentes trabajadores, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, en Chiapas, Melel Xojolabal, que trabaja con niños, que trabajan con sus papás, los apoya en cuestiones de escuela, de aprendizaje. Entonces, es un momento, digamos, esto también ha traído muchísimo la cuestión del aprendizaje a través de la participación con los padres. Hay un psicólogo más, bueno, antropólogo psicológico más o menos, David Lansing, de los Estados Unidos, ha publicado varios libros donde presenta y discute la cuestión de cómo los niños en todo el mundo han aprendido a lo largo por mucho tiempo, en muchas comunidades, en muchos lugares, porque, digamos, él recopila información etnográfica en varios de estos libros donde te muestra que en realidad, si uno lo ve en términos de tiempo y número de personas, pues la mayoría de las personas a lo largo de la historia han aprendido de otra manera, ¿no? Entonces creo que también por eso es que ahora resurge de una manera distinta. La otra cuestión de Margaret Mead fue porque pertenecía a esta escuela, la llamada escuela de cultura y personalidad, que llegó a tener mucho mm, prestigio por la idea de que pues a cada cultura
que la personalidad y la cultura eran lo mismo, nada más que una era de individual y la otra era colectiva, ¿no? Entonces, por allí va un poquito la cosa, pero ha sido retomada mucho desde estas otras perspectivas. Gracias. Por ahí veo una Ahí mano. está Jaime Carrión. Ajá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una Buenas tardes. disculpa, no puedo abrir la pantalla, quizá qué No hay suceda. problema. Pero bueno, interesantísima la conferencia de la semana pasada, y sugerente, sobre todo porque a mí me llama mucho la atención la palabra de agencia, ¿no? Y digo, más que nada relacionándolo un poco con lo que pudiera ser algún tipo de impacto con un orden comunitario. Me explico. Tuve la oportunidad de estar acá en el Estado de México, en el municipio de San Pedro, en el municipio de Acambay, perdón, ahí en la localidad de San Pedro de los Metates. Entonces, allí, al estar trabajando sobre una danza, se llama danza de arcos. Una, dos, y bueno, allí era una danza en la que participaban, en la que participan niños. Entonces, pues bueno, estos niños están siendo guiados, digamos, para aprender los movimientos de la danza, todo esto, por un viejo al que ellos denominan Shita, ¿no? Bueno, el caso es de que para la participación de estos niños en la danza, se parte de la idea de que los niños traen como una especie de destino, Claro. ¿sí? ¿Sí? Entonces, en un destino en el que si el niño, dicen, si el niño quiere participar en la danza, es porque ya es como que ese destino y tú tienes que dejarlo que participe. Entonces, una vez que participa, pues bueno, queda, digamos, como que en las manos o a las órdenes del viejo, quien le va a inculcar o le va a proporcionar los elementos para poder participar en la danza, y posiblemente años más adelante este niño pueda constituirse como un shita, que va a tener la capacidad para poder enseñarle a los siguientes niños que tengan el deseo o la decisión de participar en la danza. Entonces, aquí justamente me asalta esta duda. O sea, hablar de la agencia en relación al destino, ¿cuáles serían las implicaciones que tendría para, digamos, este plano comunitario, ¿no? Y Bueno, felicidades por la conferencia, es sumamente gracias, sugerente. gracias. Bueno, digamos, esta noción de agencia, pues claro que se inscribe en toda esta noción, en toda esta discusión sociológica de qué tanto las personas pueden modificar o no modificar o tomar decisiones que sean independientes o no, ¿no? Es esta discusión, vieja discusión de estructura y agencia, ¿no? Y ha sido muy retomada la cuestión nada más de agencia con los niños, y también hay una discusión muy fuerte de si los niños tienen o no tienen agencia, si pueden tener agencia o no. Hay corrientes que plantean que pues no, porque en realidad lo que la agencia es mínima, o no tienen agencia porque hay esto que se denomina el adultismo y que se impone a los padres, que en última instancia son las mismas discusiones que se tienen con otros sectores de la población. Es decir, pues siempre vamos a tener una tensión entre la comunidad, el individuo, siempre hay asimetrías de poder, realmente entre las diferentes personas. En ese sentido, sí, pues la agencia implicaría desde mi punto de vista más la capacidad que tiene un niño de negociar o no negociar, qué tanto participa o no participa. Ahora, desde mi punto de vista, yo propondría que el hecho de que los niños tengan un destino, ¿sí? Y entre los mayas esta noción de destino, y yo me imagino, o sea, yo supongo, porque es muy compartido esto, ¿no? De, bueno, pues son los niños que quieren, los que les gusta, etcétera, así como los niños que participan en el amarre del tablado, etcétera. Pues son ellos, son los niños los que deciden, son los niños que manifiestan si quieren o no quieren aprender, y no se puede obligar a nadie, y que de alguna manera es una manifestación similar a la que se tienen, o a la que tienen quienes van a ser especialistas, parteras, especialistas de rituales. Casi siempre se señala, y bueno, pues yo he platicado con varias parteras, y siempre hay como una señal. Están destinadas a ser parteras, independientemente. Generalmente todo esto viene en linajes familiares.
Pero, por ejemplo, una partera me decía, es que mi mamá ya sabía que yo iba a ser partera, porque cuando estaba embarazada de mí, ella sintió como yo lloré en su vientre. Entonces es muy interesante porque, o sea, cuando uno lo escucha, o sea, para mí fue así algo tan, pues es ajeno porque uno no lo codifica así, uno no tiene esa visión, ¿no? Y lo mismo si la señora nace con un diente o si nace con un cabello cano o los men que de niños sueñan, etcétera, pues ese es su destino, pero porque son, digamos, especialistas. En el caso, digamos, en la cotidianidad, pues el niño si quiere aprender a urdir hamacas, incluso aquí en Yucatán, no solamente hay mujeres, sino también no tantos, pero también hay hombres que bordan, que aprenden a bordar. Toda esta agencia, desde mi punto de vista, esta sería la agencia de los niños. El destino les marca una cierta agencia, un cierto destino, porque además en la concepción maya, y como digo, yo creo que es más extendida, el destino no es algo que se vaya a cumplir por sí mismo, solo. La persona tiene la responsabilidad de hacer que suceda. Si yo tengo ese destino de ser danzante, si yo tengo ese destino de ser men, si yo tengo ese destino de ser partera o de llegar a ser palquero o lo que sea, no se me va a dar porque me va a caer del cielo o me va a llegar de algún lugar, sino yo tengo que hacer que eso florezca, que eso aparezca, que eso se haga. Es decir, esa es la responsabilidad, eso es recordar la responsabilidad, el papel que cada individuo juega dentro de cada comunidad y cumplir con él o no cumplir, y bueno, pues las consecuencias hay que asumirlas, ¿no? Lo mismo en un mal destino, pues hay que tratar de atenuarlo, hay que ser consciente, hay que buscar la manera de aminorarlo, de atenuarlo, de controlarlo en última instancia, ¿no? Entonces, y por eso los padres cuando son niños, pues cuando los niños se portan mal o no obedecen o hacen caso, lo que dicen es que hay que explicarles. Y la contraparte de explicar es escuchar. Y escuchar es un verbo muy importante, lo mismo que ver. Y hay aquí una discusión sobre el concepto de obedecer, que es muy común, ¿no? Esta cuestión de, bueno, pues entre las comunidades originarias, pues la obediencia a los adultos, ¿no? Los niños están subordinados, pero en realidad obedecer, si uno empieza a desmenuzar y a buscar los términos y a escuchar lo que dicen los padres en este caso, en los estudios que yo he hecho, en el caso de las madres, el obedecer es escuchar cuando dicen, es que mi hijo no me ayuda, pero usted puede hacer, o los papás pueden ayudar a que pueden enseñar a los niños a que ayuden, a que participen, a que aprendan, pues es que nada más se les puede explicar. Pero pues si no escucha, ¿sí? Y nunca dicen, no es tanto la palabra obedecer, sí le llaman así, pero es más escuchar, porque el papel, ese, digamos, la agencia estaría situada en si la persona escucha, y es que si es uno escucha es porque tiene entendimiento y entonces va a seguir el consejo, va a obedecer el consejo, vamos a decir, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido la agencia estaría más situada en qué tanto la persona, el niño, ¿sí? Responde o no responde a esta su responsabilidad de hacer que cumplir o de hacer que florezca o aminorar o amortiguar o tratar de controlar si tiene un destino que no es muy propicio. Claro que todo esto no se manifiesta en discusiones cotidianas, sino en formas distintas de comportamiento o prácticas de los padres. Y creo que por allí iría en ese sentido el concebir la agencia, o sea, yo creo que ahí hay dos niveles, la agencia como este concepto que se opone o que se desarrolla como una crítica a la estructura que no permite que los individuos piensen o piensen y están manipulados, digamos, lo estoy poniendo muy caricaturizado, pero vamos, es esta discusión entre qué tanto el individuo puede decidir. Tampoco me parece que sea o sea, como proceso humano, como respuesta humana, pues también es situada. Y yo creo que eso es algo que no siempre se discute, porque cuando hablamos de agencia y estructura, casi siempre es una discusión como muy en abstracto, pero no la llevamos al terreno. Y lo cierto es que todos negociamos con
todos negociamos con la vida cotidiana, con las normas, con las estructuras, o sea, y parte de lo que se llama resistencia, pues es simplemente esta negociación con si estoy o no estoy de acuerdo. Y porque da esta discusión de que se daba mucho y que todavía a veces se escucha sobre cómo las poblaciones indígenas o las personas de pueblos originarios pues son muy conformistas porque pues siguen haciendo lo mismo y en realidad, bueno, sí, pero todos seguimos haciendo lo mismo si lo vemos de manera más amplia, pero hay procesos de cambio y nosotros a veces no los identificamos bien, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas hay un estudio que es muy bonito, bueno, es un estudio de largo plazo de Patricia Greenfield, que ella llegó por el proyecto Harvard en Chiapas. Entonces ella estudió mucho a los niños, cómo aprenden, el desarrollo de los niños. Y lo que ella vio, cómo aprendía, ella estudió mucho cómo aprenden las niñas al usar el telar de cintura y cómo tenían que seguir un patrón, porque era un solo patrón, las figuras de la ropa, y cómo esto fue cambiando con el tiempo conforme la comunidad pues fue incorporada y fue más integrada a la economía mercantil. Y por eso es que nosotros en Sinacantán, si nosotros vemos los modelos de Sinacantán, los colores de Sinacantán de hace 3 décadas, 4 décadas, con los que vemos hoy, en donde de repente, además hace unas décadas todavía, pero hace unos 10 años, era el color morado y eso nunca se había visto. Y cómo las niñas fueron introduciendo pequeñas modificaciones en el tipo de diseños que hacían en las prendas que tejían que tejen en los telares de cintura. Entonces no es que no haya procesos de cambio, sí los hay y hay respuestas, pero hay quienes, quizá para los adultos sea más difícil cambiarlo, pero para los jóvenes y los niños probablemente sea más fácil, pero no es estático, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de esos procesos, ¿no? Porque quizás es porque estamos acostumbrados a cambios muy, muy, muy rápidos, no sé, ¿no? Pero sí creo que allí habría que entender la agencia más en función de si el niño es responsable de su destino o no. Voy a poner otro ejemplo que es muy interesante. Una antropóloga, Silvia Terán, ella es una experta sobre la milpa, los bordados mayas, y ella tiene un libro muy bonito junto con Christian Rasmussen, que es La milpa de los mayas, y lo hizo en una comunidad en Shoquén, en el oriente del estado, que es una de las comunidades, digamos, que es como más combativa. Muchos de sus pobladores pues son realmente descendientes de los mayas rebeldes, de los mayas Cruzó. Y una de las personas con las que ella trabajó, don Teodoro, él era maestro cantor, es decir, él se encarga de hacer rezos con cantos, pero en realidad él tuvo el sueño de que él estaba destinado a ser men, es decir, el especialista ritual por excelencia entre los mayas de Yucatán. Y esto se lo comentó a Silvia y le dijo, pero es que yo no quise, o sea, yo no quise, no quiero porque es muy difícil, es un trabajo muy duro, porque así como uno puede ayudar, también hay aquellos men que hacen brujería, que hacen daño, entonces es algo muy difícil, es muy duro ser men y se resistía y se resistía. Y ya grande fue que aceptó y se dio cuenta que él tenía que hacer florecer ese destino. Pero ahí está la negociación. Él no inmediatamente lo hizo. Creo que eso es parte, es un ejemplo interesante sobre esta agencia, la negociación y hasta dónde uno puede negociar y hasta dónde uno acepta. Y creo que esto lo muestra un poquito, ¿no? No sé si Muchas con eso gracias. respuesta. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, yo me gustaría... Araceli, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues realmente la conferencia de la semana pasada pues me recordó cosas como que hay aprendizajes, ¿no? Sin enseñanza. Y también del otro lado hay enseñanzas sin que se lleguen a dar aprendizajes, ¿no? Y esto para quienes estamos en los espacios académicos pues es bien triste.
Este, y bueno, yo por aquí, como la charla se centró más en la cuestión del aprendizaje de los niños varones, Ujú, yo quiero preguntar cómo son los aprendizajes de las niñas, más bien sobre las actividades, ¿no? Que ujú, básicamente van a realizar las niñas o que tienen como referente, ¿no? Si hay esta división genérica de las actividades, o si hay fluidez también entre las actividades que estén realizando y cómo se van dando estos procesos. Y ya ujú, aprovechando que estoy aquí, me voy a ir a otra cosa muy diferente que no tiene mucho que ver con esto, pero yo veía como la construcción de los palcos que utilizan muchísima madera. Y ujú, la pregunta es si se recicla esa madera, si hay disponibilidad del material pues en los ujú, bosques, cómo es el cuidado de estos espacios pues para que ujú, sigan teniendo los materiales al alcance y demás. ujú. Estas dos Bueno, cuestiones. Muchas gracias. a ti. Bueno, las niñas y los niños aprenden igual. En los primeros 3, 4, 5 años de vida, en realidad no hay mucha diferencia en la participación o en lo que aprenden. Todos aprenden a barrer. A los que les gusta los animales, pues son los que luego van y les dan de comer a los animales del solar ahí en el traspatio, ¿no? Porque no todos les gusta. Hay los que además incluso dicen, bueno, pues como le gusta, te voy a regalar ese pollito, pero tú te haces cargo, en fin, ¿no? Y sea niño o sea niña. Cada vez es menos la participación de niños en el cuidado de los hermanitos menores, pero lo que yo siempre he observado en Yucatán, por lo menos, es que no importa si es niño o es niña. Si el niño, si no hay una niña y solamente hay hermanos mayores, pues el hermano mayor es el que cuida a la hermanita o el hermanito. Entonces se hacen grupos, o sea, cuando salen a algún mandado o salen a jugar, pues va el hermano o la hermana mayor cargando al hermanito o lo lleva ya de la mano si es más grande, no se hace cargo. Sí hay después ya en términos de la elaboración de la comida, las tortillas, que además cada vez hay menos, ya las mujeres ya no hacen las tortillas a mano, realmente. Ahora es muy común ver, ya los molinos en las comunidades se han convertido en tortillerías, pero eh, ahí sí son las mujeres las que aprenden, los hombres no aprenden. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que yo hice trabajo de campo en Popolaiquini, en el oriente y en el occidente, en la zona milpera y en la zona nequenera, las mamás siempre decían que los niños no querían los mandaban a moler el maíz cuando todavía torteaban, porque decían los niños que era trabajo de niñas. Y las mamás decían, pues sí, pero si yo no tengo una hija, se va a ir porque se va. Entonces los mandaban y los niños se enojaban mucho. Para 10 años después, más o menos, los niños ya casi no se iba a moler, sino más bien los mandaban a comprar las tortillas y ya como que no había tanto problema. Y me llamó mucho la atención en esa segunda ocasión cuando las madres referían tanto las de la zona nequenera como las de la zona milpera, que decían, es que los varones también tienen que aprender a lavar, a barrer, porque el día de mañana, si se van a trabajar y están solos, lo tienen que hacer ellos. ¿Por qué? Porque esto depende, esto es un cambio interesante porque obedece mucho a la migración para trabajar en la industria de la construcción, por ejemplo. Pero ya no era, o sea, para los niños ya no era ya no les caía tan mal, vamos a decirlo de alguna manera, pero porque era así, los niños odiaban ir que los mandaran a moler, ¿no? En el caso de los palcos, sí es considerado un oficio masculino. Hay algunas niñas pequeñas que van o que incluso aprenden. Y hubo el caso de un palquero que comentó que su hija, una de sus hijas, había amarrado uno de los palcos para una fiesta patronal, pero del barrio donde ellos vivían, porque él no lo iba a poder amarrar. Y entonces nos platicó que él dijo, pues es que ¿cómo va a aprender? O sea, pues, y la hija y le preguntó a la hija, oye, pero, a ver, ¿tú lo vas a amarrar? Sí, te voy a mandar a José, le dijo al hijo, porque pues es el hombre, es el que sabe.
Dijo, no, si yo no necesito, nada más que José me traiga los horcones, que son los más grandes, lo demás yo me encargo. ¿Y cómo sabes? Ah, pues yo cuando vengo a traerte que los panuchos, que el agua, que esto, pues estoy viendo, ya me lo aprendí. La hija amarró todo el palco, ¿sí? Mucho de esto tiene que ver con esta noción de que las mujeres no tienen tanta fuerza física, ¿sí? Y por eso es esta división, hay una división fuerte del trabajo. Los niños acostumbran ir, por ejemplo, con los papás a la milpa, más cuando se hace milpa o cualquier trabajo agrícola. Pero hay momentos en que la familia va a cosechar a la milpa y van todos, van niñas, aunque sí hay esta división del trabajo. Aprenden exactamente igual niñas y niños, pero sí hay una división genérica. Ahora, cuando son adultos, como yo decía la vez pasada, al colaborar con mi colega Ana García, siendo parte del comité de tesis de estudiantes suyos estudiando cooperativas de turismo alternativo, que encontramos muchas de las formas que yo había visto ya en niños, ¿no? Las manifestaciones, pero en adultos, por ejemplo, se mantienen mucho estos roles de género tradicionales. Cuando en una de las cooperativas vieron que dijeron, bueno, estamos contratar personas, bueno, pues ya hablaron a la comunidad y la mayoría siempre van a ser familiares, eso es fundamental. Pero les dijeron, a ver, ¿quién quiere trabajar? ¿Quién tiene la voluntad de trabajar y qué quieren hacer? Pues cada quien tiene que escoger lo que quiere hacer porque pues, no puedes obligar a hacer. Y las señoras dijeron, pues yo quiero cocina, ser mesera, o arreglar los cuartos. Mientras que los hombres pues ven la cuestión de la vigilancia, que si chapean, etcétera. Sí hay esta división genérica, pero los aprendizajes se dan de la misma manera. Hay un estudio interesante que no tiene, o sea, no se conecta con el aprendizaje comunitario, pero sí se conecta con la cuestión de quién accede y por qué accede a estudios superiores. Hubo una tesis de una estudiante de la Facultad de Psicología, de Educación de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán. A mí me invitaron a participar como miembro del jurado, que fue muy interesante porque ella quería ver cuántas personas y cómo accedían ya no a licenciatura, sino a posgrado, maestría y doctorado mayas. Entonces ella partió de la hipótesis que iban a haber más hombres que mujeres. Entonces, compiló información, pésimas las estadísticas, entonces ella se puso ahí a buscar información, hizo un muy buen trabajo para tener una base de datos muy interesante. Y lo que se encontró fue que en realidad había más mujeres con estudios de posgrado que hombres mayas. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres que accedieron, es cierto que tuvieron muchas de ellas dificultades porque el papá decía, es que ¿para qué vas a estudiar si te vas a casar? Y ahí la ayuda de la mamá y el apoyo de la mamá fue fundamental frente al padre. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es, ¿para qué fulanito, el hermano, no quiere? O sea, lo mandamos, ¿para qué va? Si no va a estudiar, nada más vamos a tirar el dinero. En cambio, su hermana, ella sí quiere estudiar, pues entonces vamos a darle el dinero porque ella sí lo quiere hacer, porque sí está en ella. Y ese es parte de ese destino, ¿sí? Entonces, ese es interesante en el sentido de esta manera de concebir quién aprende y qué aprende, ¿no? Incluso cuando te dicen, pues es que, por ejemplo, este palquero que yo decía de la hija, dice, no, es que esta hija sí es, ella sí es inteligente, las otras no. Pero cuando se dice eso, quiere decir que es inteligente para eso, no quiere decir que las otras no sean inteligentes. Ahora, con respecto a las maderas, todas las maderas más grandes, las que son los horcones, los que conforman la estructura, son maderas que son escogidas especialmente porque duran hasta 30 años, 40 años, depende de la especie y depende de la región. Las maderas delgaditas, las que hacen celosía, esas se reutilizan en el solar, sea para leña, sea para hacer estructuras gallineros, o sea, no se desperdicia nada y todo se guarda. Y hay que resguardarlas bien, tapar las maderas, etcétera. Y con respecto al guano que se utiliza, es cierto, el guano ha escaseado, pero no por el uso para los tablados, sino porque como está muy de moda las palapas turísticas, ahí es donde se ha escaseado. Eso sí es lo que ha contribuido a la escasez.
Y lo que hacen, bueno, pues los guanos no se pueden guardar de un año para otro, pero se utilizan para la reparación de casas tradicionales mayas de guano. De hecho, se hizo un estudio como parte de un proyecto anterior, mi colega Aurelio Sánchez, el que me invitó al proyecto, había hecho un estudio anterior en el que dirigió una tesis también de la UADY, en la que vieron esta cuestión de lo del guano, ¿sí? Que es esta palma que se utiliza. Porque había la Secretaría de Ecología del Gobierno de Campeche, porque lo hicieron en Campeche, decía que pues ahí había que prohibir el uso de guano en los palcos, que por eso se estaba acabando. Entonces hicieron el estudio y lo que demostraron es que ese no era el problema, porque se guardaba y se utiliza para otra cosa, se le vende al vecino. Digamos, sí hay cuidado, aunque ciertamente si te dicen, bueno, es que ahorita ya no hay mucho de este árbol, entonces hay que tener cuidado, pero sí hay esta necesidad de cuidar. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que no acabamos de entender es que la escasez o el que se pierdan especies es cuando entran al mercado. Y esas serían mis respuestas. Cuando entra, ¿qué? Perdón, que Al mercado, cuando se al comercializa mercado. como mercancía, ¿no? Porque entonces sí se necesitan volúmenes muy, muy grandes, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o me lanzo yo? Bueno, yo quería, me gustaría saber sobre lo que yo escucho y veo, que no he leído, entonces no puedo decir con más precisión las cosas, pero se me hace una pintura como poco conflictiva en relación con el aprendizaje, pero es casi seguro que algún tipo de conflicto hay, no lo sé, pero que a la vez también puede ser interpretado como una instancia de aprendizaje el conflicto. No sé si esto suena razonable y si pudieras comentar algo al respecto. Pues yo no he estudiado mucho eso, ¿no? Realmente conflicto en la comunidad No, 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 no me refiero entre intrafamiliar o en los contextos donde los niños crecen. Por ah, ejemplo, peleas entre niños, qué sé ah, yo, también con adultos, en fin. Eh, una de las cosas que yo identifiqué y también me lo comentaron quienes ya habían hecho trabajo de campo antes que yo acá en Yucatán y digamos trabajo de campo en diferentes comunidades, era que en realidad había poco, o sea, primero, no había mucha violencia intrafamiliar, voy a empezar por ahí. Sí, a mí me ha tocado y me tocó en algún momento escuchar a señoras que decían, es que a doña fulanita pues la golpea a su marido, pero es que eso está muy mal, o sea, sí había esta censura. En los años, o sea, con el tiempo empezó a hablarse, ¿no? Y a documentarse que había un incremento muy notable de la violencia intrafamiliar. Y esto fue mucho a partir de problemas de empleo para los hombres. En la zona nequenera, por ejemplo, se incrementó muchísimo, además del alcoholismo, porque si hay algo que prolifera, no, no sé, supongo que pasa en todo el país, yo no lo he visto, pero en áreas rurales, aquí en Yucatán, la cantidad de expendios de cerveza, o sea, las cerveceras tienen un poder de penetrar a donde no penetran. O sea, antes uno iba a una comunidad y lo primero que veía era la Coca-Cola y el anuncio del Partido Revolucionario Institucional del PRI, ¿no? Pero hoy en día uno entra y ve agencias de cerveza por toda la comunidad. Y esto ya tiene un tiempo. Y cuando yo llegué acá, en realidad no había. Todo el mundo sabía que había un lugar que era clandestino donde se vendía, pero era muy diferente. Entonces, creo que hubo una confusión entre los hombres se quedaron sin trabajo. En la zona en Equenera se quedaron sin trabajo por la serie de crisis y luego cuando se incorporaron a la industria de la construcción y viene el error del 94 y se cae la industria de la construcción en México, pues los hombres llegan a la comunidad y pues no tienen que hacer, la verdad es que no tenían que hacer, entonces con la cerveza ahí a la mano, pero además porque entra la maquila a Yucatán y en Yucatán la maquila se instala en comunidad, no se instala necesariamente alrededor de la ciudad de Mérida, de la capital, sino en muchas cercano a comunidades pequeñas
y privilegia a las mujeres, son las mujeres las que tienen ingreso. Entonces hay este choque, ¿no? De cómo los hombres no pueden seguir siendo los proveedores y cómo las mujeres sí tienen trabajo. Esto hace además también que ahí empieza un proceso migratorio muy importante, de la zona nequenera y también del sur de Yucatán. Yo lo que he observado es, en el caso cuando los niños se pelean, las madres no intervienen mucho por esta cuestión de, si es un niño, entre un niño mayor y un niño chiquito que se están peleando por un juguete o por algo, pues déjalo porque el chiquito no entiende, ¿no? Entonces, así es como se dirimen los conflictos generalmente. Sí creo que ha habido, o sea, sí este problema del incremento en la violencia intrafamiliar, no es que no hubiera, ¿sí? Pero no sé yo cómo se da no sé de qué manera se le conceptualiza y se busca, ¿no? Lo único que puedo decir es que cuando las mamás, o sea, otro de los conceptos que las mamás reportaban era si los niños tenían niñas tenían buenos y malos modos. Entonces, un niño con malos modos era un niño que insultaba, que pegaba, que no compartía nada de sus cosas, y mientras que los niños y niñas con buenos o bonitos modos, pues son los que comparten, respetan, saludan, etcétera. Y cuando yo les preguntaba a las señoras, bueno, ¿y usted qué hace? O sea, es que su hijo tiene, ¿cómo es? No, pues es que ahorita ya aprendió a decir, a insultar porque el vecino de al lado se la pasa insultando y lo oye, entonces pues, lo único que uno puede hacer es explicarle. Entonces, yo no sé si también a partir de esto de explicar, creo que ha habido cambios muy importantes, o sea, no creo, realmente ha habido cambios muy fuertes en Yucatán, en el estado de Yucatán, que han incorporado de manera muy rápida a las comunidades, a la economía mercantil, a la economía capitalista, no porque no estuvieran, pero había, digamos, hoy en día desde el turismo, el trabajo asalariado, la industria de la construcción es muy, muy importante en Yucatán, entonces gran cantidad de personas de las áreas rurales pues se incorpora a la industria de la construcción. Entonces creo que esto lo que está haciendo es, hay un choque entre formas de vida y concepciones, ideas distintas que están, digamos, creando conflictos, creo yo, incluso entre a las personas con respecto a, bueno, pues sí, para las madres es importante la escuela y siempre ha sido importante porque pueden tener un buen empleo, pero ahorita también es cierto que ya no pueden ayudar en la casa o ya no pueden aprender a hacer cosas que eran muy importantes. Entonces, creo que es un momento de esos en donde hay un conflicto de ideas por la penetración de la sociedad mexicana, digamos, ¿no? Bueno, todavía tenemos unos minutos más, parece David, ¿no? Para conversar. Este, también la otra vez había notado yo en mi cuaderno, pero no llegué a hacer preguntas, y ahora no me acuerdo bien por qué, con qué lo había relacionado, pero tiene que ver con la noción de persona, si no forman parte de estos enfoques, la noción de persona, como en otros ámbitos suele hacerse, ¿no? Sí. De los niños como personas, dices. Ajá, es decir, claro. Yo en realidad nunca he encontrado, o sea, por ejemplo, si de otros pueblos originarios en México, por ejemplo, de Chiapas hay bastante de esto, de cómo los niños no son concebidos como personas sino hasta cierta edad y por eso los padres no, por ejemplo, en los primeros meses no habla con ellos, no interactúan con ellos. Yo en realidad en Yucatán eso yo nunca lo he visto, ni tampoco me lo han reportado, ni tampoco me lo platicaron las madres, ¿no? De hecho, si otro de los elementos que a mí me llamó mucho la atención de Yucatán cuando empecé a hacer trabajo de campo acá fue ver a los padres que con los nenes, con los niños pequeños y niñas pequeñas, bebés, con ellos en la hamaca, ¿no? Meciéndolos en la hamaca. Incluso cuando yo les preguntaba a las mamás, oiga, ¿quién le ayuda a cuidar a su hijo? Bueno, para niños pequeños, estoy hablando menores de 3 años, pues la abuela o la hermana o la tía o la prima y su esposo le ayuda. No,
No, no, sí, casi siempre decía no, no, él nada más la ve en la tarde y la lleva a pasear y luego a veces le da de comer, pero como que no siempre se concebía como ayuda, no todas las madres, porque me decían primero, no, no me ayuda y luego me decían, sí, luego el otro día la baño. Entonces, o sea, creo que se le da otra noción. Yo ya no podía yo profundizar en eso porque no era el objetivo del estudio, pero nunca he encontrado que no se les considere personas, digamos, y que tengan un nombre. Incluso para Chiapas hay un estudio que no me acuerdo cuál es, pero en donde a los niños muy pequeños, a los recién nacidos y hasta los primeros meses, les dicen mono a los niños, ¿no? Entonces, muchos han hecho, digamos, esta asociación con la noción o sea, lo asocian con el relato del Popol Vuh, de la creación de los seres humanos y cómo pues como en una de las creaciones, como no cumplieron con hacer ofrendas y rezar y recordar a sus creadores, pues los convirtieron en monos. Entonces hay esta asociación, hay esta interpretación. Pero acá nunca lo he visto. De hecho, cuando el Hetzmek, que podría considerarse que es esta ceremonia que se hace a los 3 meses a las niñas y a los 4 meses a los niños, eh, podría uno decir, bueno, es como hacerlos persona, pero en realidad todo lo que ellos hacen no es más para que aprendan a trabajar y cuando sean grandes, pues como decía yo la otra vez, ¿no? Ahora se usan hasta celulares y computadoras y todo va cambiando, pero no veo yo que haya una diferencia entre antes de los 3 y 4 meses con respecto a después que se les trate como personas. Yo acá creo que los marcadores son más en términos de qué entienden y qué no entienden y cómo van poco a poco entendiendo, ¿no? Independientemente de que sean mujeres o de que sean hombres, Bueno, muchas gracias. ¿no? De que, Si hay alguna otra pregunta, le pedimos que un cierre a... Yo tengo un comentario Sí. más que pregunta. Yo he trabajado en dos contextos etnográficos muy distintos en México, uno en la Sierra Tarahumara y otro en el oriente del ah, Estado de México. Entonces, he tenido la fortuna de interactuar mucho con niños, ¿no? Y justo ajá, de trabajar esta cuestión del aprendizaje, ¿no? Del hacer y del cómo los niños se insertan en ciertos grupos, principalmente parentales y de danza, ¿no? ujú, En el ujú, caso de los niños rarámuri, eh, aquellos que nacen de un matrimonio interétnico, es decir, un eh, mestizo y una mujer rarámuri o una mujer mestiza y un hombre rarámuri, se les ujú, dice mitad y mitad. Y su hacer va a depender de la adscripción étnica que tengan en un futuro. Es decir, si se inclinan por el hacer mestizo o el tipo de hacer mestizo, reproducir ciertas normas culturales de este grupo, se va a reconocer por toda la parentela como un mestizo. Y si lo ah, hacen a la inversa, si los niños o niñas se empiezan a hacer como la cultura rarámuri, van a ser reconocidos como tarahumaras o como rarámuri, ¿no? Esto por una cuestión de la praxis, ¿no? ujú, Pero también va a depender mucho de la cuestión de si son personas o no son personas, de la cantidad de almas que tienen, etcétera, ¿no? La maduración de ah, las almas va a depender mucho de cuándo un niño puede ser como independiente, ¿no? ya, Y la independencia de los niños, por ejemplo, entre los rarámuri, es muy ajá, interesante porque los niños empiezan a convivir con sus hermanos mayores, por quienes están a su cuidado generalmente, y van a cuidar chivas a la sierra, ¿no? Al monte, y van a veces en, como en un tipo de expediciones de sobrevivencia, en donde aprenden qué tipo de plantas son comestibles, en donde llevan digamos que una porción de pinole, que es lo que les ayuda a mantenerse pues con fuerza para poder caminar largas recorridos cuidando ujú, las chivas. Pero se piensa, bueno, que estos niños aprenden
los caminos que deben de seguir desde que Ajá, van en la espalda de su madre, ¿no? claro, Siendo cargados por su madre o por alguno de sus hermanos. ya. Entonces, esta noción como de persona y del hacer es como muy, muy interesante y muy importante entre los Rarámuri. Y en este otro contexto, en el del oriente del Estado de México, yo trabajé cómo los niños aprenden a ser católicos o aprenden a ser, Ah, adquieren una devoción a partir del juego, ¿no? ya. En mi tesis de doctorado tengo un capítulo que se llama de la diversión a la devoción, ¿no? Y es cómo los niños aprenden jugando e imitando a los adultos, ¿no? Ujú, ujú. Pero en cierto momento se convierten en sujetos activos de una práctica religiosa, Ajá, ritual, importante en su pueblo, ¿no? Son mm, mayordomos o son considerados como mayordomos desde sí, pequeñitos, no tanto por como para hacerlos sentir bien, sino porque realmente tienen una práctica activa dentro de la práctica religiosa, ¿no? O ujú, ritual. Entonces, muchas del conocimiento que ellos adquieren es a partir de esta imitación, ¿no? Y ujú, de practicar, ya sea en el mismo contexto ritual o fuera del contexto ritual, en el ámbito privado, en sus casas, ¿no? ujú, Y son también, digamos que formados por parte de algunos eh, mensajes coercitivos que se hacen de forma grupal, ¿no? Y uno de esos mensajes coercitivos es decirles a ellos que la práctica dancística y la participación en ciertos rituales no es un juego, ¿no? Entonces, ah, esta noción del juego adquiere un montón de dimensiones para que los niños deben de aprender a discernir, ¿no? En el qué tanto están jugando y aprendiendo y en el qué tanto están jugando rompiendo reglas, ¿no? sí, Entonces, eh, muchas de estas, el conocimiento se va adquiriendo a partir del hacer también, ¿no? sí, sí, De ese hacer que los niños van eh, conjugando con su vida diaria. Pero el sí, contexto, lo que voy es que el contexto de los Rarámuri es un contexto como muy rural, y este otro contexto de los niños del oriente del Estado de México, pues es ajá, cualquier colonia de la Ciudad de México, ¿no? Van a instituciones de educación privada, en donde aprenden otras cosas, en donde claro, les enseñan cómo aprender en este contexto occidental, pero ujú, que siguen manteniendo esta cuestión del aprendizaje a partir de la observación, de la claro, participación, sí, que se pensaba o se piensa, se cree que es solo para quienes están en estos otros contextos como un poco más alejados, más sí, rurales, ¿no? Entonces, más era como ese comentario en el sí, que lo que tú nos mencionaste ahora y lo que nos mencionaste en la participación anterior, es toda una posibilidad de comparaciones, ¿no? De cómo los niños se desarrollan en ciertos contextos. Y un poco lo que decía Javier, sí, de que muchos piensan que este tipo de temas ya están superados o que la antropología ya ha desarrollado otras discusiones, pero realmente no. Realmente la discusión debe de estar ahí porque al final en este medio o en este mundo tecnológico en donde los niños, muchos de los niños están pegados a un celular, ¿qué tipo de enseñanza están adquiriendo con su entorno principalmente familiar y ujú, en el entorno cultural más cercano, ¿no? Entonces, esos son como un tema que creo que debemos retomar, de empezar a discutir por estas nuevas formas que tienen sí, los niños de aprender por medio de un teléfono celular, ¿no? Que aprenden un montón de cosas más, ¿no? Y que pueden incluso aprender distintas formas de hablar al ver ciertos videos, etcétera, ¿no? Que están alejados de la práctica de su entorno. Nada más. claro.
No, sí. Yo creo que además, yo decía hace rato, nada más para rápidamente para terminar, no solamente es, digamos, el hecho de ver cómo los niños, estudiar cómo los niños aprenden, cómo participan, cuáles son las ideas de los padres, cómo se conforman, cómo esto forma parte de las relaciones comunitarias y familiares, sino también que estas formas distintas de aprendizaje eh, involucran una discusión a mayor profundidad de otras formas epistemológicas, otras epistemologías y otras ontologías. Hay propuestas muy interesantes desde otras perspectivas de si realmente aprendemos, qué tanto aprendemos y cómo aprendemos, y toda esta cuestión de percepción, si está la información en el entorno, no está la información, cómo lo hacemos, que son las representaciones, que creo que son discusiones muy interesantes, y que también este estudio de los niños, de las formas de aprendizaje, de las ideas de los padres, nos muestran o sea, nos llevan a también, me parece a mí, una reflexión de ese tipo. Sería todo de mi parte. Bueno, muchísimas gracias. Estamos casi en tiempo. No sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, vamos cerrando ya, agradeciéndole mucho a María Dolores. Y felicitaciones, muy linda la presentación. Deja uno pensando en muchas cosas. Bueno, si no hay participaciones, entonces no sé, Jorge, si querés, ibas a presentar un cartel de la próxima sesión, que por cierto creo que es una foto en un contexto maya, no sé dónde saqué eso, pero creo que sí. Sí, espérame tantito, es que se trabó esta cosa. Pero ahí voy. Es que Este, no sé qué pasó con el Zoom. Pues Pero muchísimas gracias, ya está. Dolores. Al Y contrario, muchísimas gracias a ustedes. esto es lo que tenemos para la próxima sesión, que pues normalmente nuestras sesiones son el primer miércoles de cada mes, pero por una serie de cuestiones este año hemos tenido que ponerlos el último miércoles o el expositor no podía o los coordinadores no podíamos o algo así. Y así es el caso de la próxima presentación. Ustedes recibieron por correo la liga para inscribirse, y también habrá en ese momento una sesión de seguimiento, pero pues eso ya, esa información ya la pasaremos después. Pues si no hay más, muchas gracias, Dolores, por Al contrario. abundar un poco en las cuestiones que vimos la semana pasada. Gracias a los participantes por su presencia, sus preguntas, y esperamos colocar el video pronto en nuestro canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, muchos saludos, hasta luego. gracias. Bueno, Gracias. Hasta luego. hasta luego. Adiós.